Buenas, comunidad educativa. Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra de la arquitecta Carolina Rañero de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. En este caso, y continuando con la teoría de la unidad 2, vamos a ver un tema sumamente interesante que tiene que ver con las proporciones y la composición a la hora de generar formas a nivel geométrico, como vamos a ver en esta unidad. En este sentido vamos a comenzar con la proporción áurea, una proporción sumamente interesante que podemos construir a partir de un rectángulo que tiene lados A y B y que guarda en una proporción determinada que nos permite a nosotros componer figuras. ¿De qué se trata? Bueno, como para entender de dónde viene la proporción áurea tenemos que entender que la relación que existe entre estos dos lados, A y B, siendo A el mayor y B el menor, es que es igual a A más B dividido A. O sea, aquí vemos un poco la ecuación que nos determina cuál es la proporción áurea. Vamos a trabajar un poco esta ecuación para entender un poco de dónde viene y cuál es la relación real que existe entre ellos. Si nosotros trabajamos un poco la ecuación, vemos que podemos A y B dividirlo por A y hacer distributiva en este cociente, y vamos a tener que A sobre A más B sobre A es igual a A sobre B. Y así, si nosotros hacemos A sobre A, vamos a ver que tenemos 1 y B sobre A lo vamos a mantener igual. O sea que vamos a mantener la misma igualdad. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a reemplazar A sobre B, que es la relación original, por la letra griega phi, esta letra que tenemos aquí, que es la relación que nosotros intentamos buscar, esta proporción. Una vez que tengamos phi, podemos entender como que phi, A sobre B, es igual a 1 más 1 sobre phi, entendiendo que B sobre A es igual a 1 sobre A sobre B, entendiendo por la teoría del recíproco. En ese sentido, podemos ver que vamos a tener que phi, como habíamos dicho, es igual a 1 más 1 sobre phi, o sea, A sobre B. Trabajando un poco la ecuación y multiplicando ambos términos por phi, vamos a tener que phi lo multiplicamos por phi, como vemos acá, y todo este término también lo multiplicamos por phi. Si ahora nosotros este término lo vamos multiplicando, lo vamos pasando, y aquí vemos que tenemos phi al cuadrado, vamos a ver que vamos a tener phi cuadrado menos phi menos 1 igual a 0. Y esto no es ni más ni menos que una ecuación cuadrática, que recordemos que para poder encontrar la incógnita que nosotros estamos buscando, cuando teníamos una ecuación cuadrática de este tipo, A por x cuadrado más b por x cuadrado más c igual a 0, podíamos utilizar esta fórmula en donde x era igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a, y de esa manera encontrar x, siendo x en esta ecuación phi. Fíjense que tenemos phi al cuadrado por a, que sería 1, x, en este caso b, también sería menos 1, y c, que también sería menos 1. Todo esto es igual a 0. Si nosotros esos valores los reemplazamos en esta ecuación, vamos a ver, trabajando un poco más los números, que phi va a ser igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, que es en definitiva lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros trabajamos con una calculadora y buscamos este valor, vamos a ver que este valor da tanto como 1,61803 y una infinitésima cantidad de números que nosotros podemos tomar o directamente tomar algunos decimales para poder trabajarlo de manera más cómoda. Este número que tenemos acá no es ni más ni menos que el número áureo, un número que en la antigüedad se utilizaba muchísimo debido a la proporción que brindaba, que es esta que nosotros vemos acá. También se lo llamó número dorado, perteneciente a una lista de números metálicos, el número plateado, de bronce, de cobre, etcétera, etcétera, que tiene que ver con otros tipos de proporciones que se pueden estudiar más adelante. Pero en este sentido es importante quedarnos con esta proporción, que en definitiva es la proporción que guarda el lado A con el lado B. Vamos a ver cómo se construye esto geométricamente. Bien, en ese sentido, fijémonos que comenzamos con un cuadrado del lado B y vamos a tomar el punto medio de uno de sus lados, B sobre 2. Vamos a trazar una línea uniendo este punto con una de las vértices opuestos y vamos a hacerlo girar a partir de este centro y de esta manera llevarlo hasta la extensión del lado B donde habíamos marcado el punto medio. Si nosotros extendemos y ahora trazamos ese cuadrado, vamos a ver que tenemos la proporción A.
siendo obviamente si B igual a 1, A es igual a 1,61803, etcétera, 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 como lo vimos anteriormente. Esta es la manera básica de construir geométricamente, ya dijimos, este rectángulo áureo con la proporción áurea que habíamos marcado. Ahora lo interesante de esto también es la relación que guarda este nuevo rectángulo que quedó formado, entendiendo que este rectángulo más el cuadrado es la suma de este rectángulo áureo. Y lo que podemos ver en esta proporción es que el rectángulo que se forma también es un rectángulo áureo. Lo vemos aquí. Si nosotros analizamos la proporción que existe entre A y B, sabiendo que es una relación áurea, fijémonos que A' y B' guardan exactamente la misma relación. O sea, A sobre B, A dividido B, la proporción que guardan estos dos lados, es igual a la que guarda A' sobre B'. O sea, son proporcionales, son rectángulos semejantes, pero transformados o puestos en relación de una manera muy particular. Esta relación nosotros la podemos seguir trabajando a partir de trabajar con este rectángulo áureo que vimos anteriormente, a partir de la obtención del cuadrado. Este cuadrado del lado B y B, y acá vamos a tener A como veíamos inicialmente. Y lo que vamos a ir haciendo es ir disminuyendo las proporciones o disminuyendo el tamaño de estos rectángulos áureos a partir de la sustracción del cuadrado. Lo hacemos aquí con el cuadrado que aparece en este sector, lo hacemos aquí con este cuadrado que aparece aquí, y así sucesivamente vamos recorriendo, trazando los cuadrados que nos van delimitando. Y de esa manera nosotros, trazando los arcos de circunferencia en cada uno de estos cuadrados, podemos trazar nuestra espiral áurea, una espiral sumamente importante en la composición pictórica, arquitectónica, porque nos permite encontrar centros de atención en los cuales nosotros podemos comenzar a trabajar para generar distintas situaciones. Otro elemento que trabaja con las proporciones áureas es la estrella áurea. Una estrella formada por 5 puntas, una estrella tal vez más reconocida, una estrella que está conformada a partir de un pentágono regular, que es este que tenemos aquí, pero también vemos que esta estrella también guarda proporciones áureas. Fijémonos, el lado del pentágono respecto a uno de los lados de la estrella guardan una proporción áurea igual a la relación que existe entre ese mismo lado de la estrella con el pentágono, uno de los lados del pentágono, que queda conformado internamente en dicha estrella. Esto es importantísimo porque nosotros empezamos a trabajar y empezamos a trazar nuevamente una estrella en este pentágono inferior o pequeño, vamos a seguir encontrando exactamente las mismas proporciones. Y de esa manera podemos ir trabajando de una manera mucho más armónica con estas formas. Como decía anteriormente, estas proporciones también las encontramos en muchos ramas del arte. Por ejemplo, la arquitectura, que es lo que nos atañe a nosotros. Fijémonos cómo mucha de la arquitectura griega y romana trabajaba con estas proporciones para definir los tamaños, las formas, las relaciones entre las distintas partes y el todo, y de esta manera lo vemos en esta imagen de la fachada del Partenón de Grecia, que utilizando una herramienta, el GeoGebra de matemática, podemos encontrar ciertas proporciones, como habíamos visto nosotros anteriormente, a partir de el rectángulo áureo. Lo mismo sucede con la pintura. Salvador Dalí, un pintor de principios del siglo XX, lo utilizaba muchísimo en sus pinturas. Aquí vemos cómo la estrella áurea ayuda mucho a definir elementos que conforman la composición de su obra pictórica La Leda Atómica, de 1949. Un elemento que está vinculado con otro sin tocarse, fíjense que ningún elemento tiene contacto con el otro, pero todo funciona de manera muy armónica a partir de la disposición que tienen estos elementos en la composición de la obra en general. Si volvemos a la arquitectura, tal vez el exponente más grande que podemos encontrar en el uso de las proporciones áureas es el modulor de Le Corbusier. Un modulor, una forma que tiene que ver con la forma humana, en donde a partir de dos relaciones, la relación del cuerpo humano parado, levantando la mano, de 2,26 metros, y la mitad de 1,13, empieza a generar relaciones a partir de una y a partir de otra, en donde se puede encontrar proporciones
que le permiten al ser humano desarrollar sus actividades y en ese sentido generar espacios arquitectónicos que puedan satisfacer dichas necesidades. Tal vez la obra arquitectónica que más lo demuestra es la unidad habitacional de Marsella, en donde las proporciones que nosotros vemos espacialmente, tanto en sus plantas como en sus cortes, lo demuestran de una manera sumamente clara. Lo vemos aquí de cómo esas proporciones pueden ir generando diversas situaciones, todas obviamente a partir de la gran arquitectura que proponía Le Corbusier. También lo vemos en la arquitectura contemporánea. Tomé un ejemplo, una obra mexicana del atelier ARS, el anexo del TID, en donde trabaja mucho con esta cuestión de las proporciones y lo vemos como aquí están superponiendo una espiral áurea a partir de un rectángulo áureo y para poder entender cómo se construye esta fachada. Esta proporción áurea también nos sirve para ver de qué manera podemos encontrar relaciones entre ellos. Y en ese sentido, una sucesión tal vez muy importante, la sucesión tal vez más importante que existe en las matemáticas y en la geometría, es la sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano que propuso generar una sucesión de números enteros, arrancando con el 0 y con el 1. ¿Por qué tenemos la imagen de la espiral áurea? Bueno, porque vamos a tener una relación muy interesante. ¿Cómo se compone esta sucesión? Seguramente la habrán escuchado nombrar y si no, la vamos a mencionar acá. Se construye a partir de la suma de sus dos números anteriores. ¿Cómo es esto? Para construir la sucesión tenemos que sumar el 0 y el 1 dándonos 1. Para el siguiente número vamos a sumar el 1 con el 1, 2. Para el siguiente 1 con 2, 3. Y así sucesivamente hasta llegar a un número infinito. Acá estamos llegando al 89, pero podríamos llegar a muchísimos números más. Siempre de la misma manera, sumando los dos números anteriores. Ahora bien, si nosotros tomamos esos números y se los asignamos a un lado de nuestro rectángulo, podemos ver que la relación que existe entre ellos va a tender a la proporción áurea. ¿Cómo es esto? Supongamos que tomamos el número más alto en esta sucesión que la cortamos ahí, 1597. 1597 habíamos dicho que era la suma de 987 y 610. Si nosotros construimos un rectángulo de 1597 de lado, podemos entender que es la suma de este rectángulo que tenemos acá de 987 más este lado de 610. Y lo mismo, el de 987 va a ser igual al de 610 más el de 377. Y el de 610 va a ser igual a 377 más 233. Y así sucesivamente. Esto también es importante porque, como dijimos anteriormente, si nosotros buscamos las relaciones que hay entre dos números consecutivos de Fibonacci, vemos que a medida que nos vamos alejando del inicio, esta relación se acerca a la proporción áurea, al número áureo. Lo vemos que 1 dividido 1 es 1, pero si hacemos 2 dividido 1 es 2, 3 dividido 2 1,5 y a medida que nos vamos yendo más hacia arriba, vemos que el número se va acercando a 1,61803. Si nosotros hubiéramos tomado más decimales y nos vamos más grandes los números, vamos a ver que cada vez se va aproximando más. Esto es interesantísimo y es una relación que vincula las proporciones áureas y la sucesión de Fibonacci de una manera casi que diría mágica y es importante aprovecharla para cuando tengamos que componer a partir de proporciones. Otra manera de generar proporciones es a partir de las normas DIM, normas generadas en el periodo de entreguerra en Alemania, unas normas que parten, a diferencia de la proporción áurea, que partían de la relación entre sus lados, estas parten de la superficie que proponen. En este caso, la proporción que proponen las normas DIM es una proporción de A por B siendo 1 metro cuadrado. Pero también existe una relación en donde B, el lado B, o sea, el lado menor, va a ser igual al lado mayor A dividido la raíz de 2. De esta manera nosotros podemos generar una proporción que nos va a determinar cuáles son los lados. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos determinar cuáles son los lados que van a tener esta proporción. La buscamos un poco y vemos que A sobre B es igual a la raíz de 2 y es igual a 1,41421, un número irracional. Una vez que lo tenemos, podemos también entender de dónde sale este número.
no es ni más ni menos que las normas DIM que las que propusieron las proporciones A, que nosotros las conocemos fundamentalmente por la A4. Esa hoja que nosotros utilizamos diariamente para trabajar, lo mismo que la A3, es una proporción que surge de la A0 y de la proporción propuesta por las normas DIM. En ese sentido, ¿cómo se construye geométricamente? Y acá es interesante. Tomamos el lado B, un cuadrado del lado B, y lo que hacemos es trazar una de sus diagonales y rotarla hasta hacerla coincidir con uno de sus lados, como lo vemos aquí. Ahí vamos a obtener nuestro lado A. Y de esa manera construimos nuestra proporción. En este caso, si hacemos A sobre B, va a ser exactamente igual a la raíz de 2. Una vez que tenemos la proporción, para poder entender cómo funciona la norma DIM y cómo nosotros podemos encontrar todas las proporciones que siguen a partir de ello, es dividir el rectángulo inicial de AB a la mitad. Y vamos a encontrar, de nuevo, una proporción muy interesante, viendo de que A sobre B, el lado original, A y B, el rectángulo original, va a ser igual a A' sobre B', siendo A el lado menor del rectángulo inicial y siendo B' la mitad del lado A. Esto también guarda una proporción. Si nosotros lo resolvemos de manera más amplia, llevando la escala más pequeña, vamos a ver que tenemos ni más ni menos que una A0, una A1, una A2, una A3, A4, A5, A6 y así sucesivamente, entendiendo que la superficie de una A4 es la mitad de una superficie de A3 y que las relaciones que guardan en sus lados es que uno es igual al anterior, pero el otro es la mitad del otro. El ejemplo más claro es el tamaño de una A4, que recordemos que era 210 por 297 milímetros, y el de la A3 es 297, el mismo que el de la A4, pero el doble del otro lado, 210 por 2, 420. De esa manera nosotros podemos ir construyendo estas proporciones. Otras proporciones que aparecen en el mundo y que son interesantes de abordar y de entender y de conocer son aquellas que guardan una relación más clara entre sus lados, por ejemplo, A igual a 2 por B, A es el doble de B, en este caso es una vez y medio, 1,5, en este caso es 3 veces más grande, y en este caso tenemos una relación de 1,25 de A sobre B. Estas relaciones obviamente pueden variar, acá la estamos trabajando de manera horizontal, pero también pueden ser de manera vertical. Y para lo que sirve es para empezar a componer elementos a partir de una proporción. No solo desde la construcción del objeto, también lo podemos ver en construcciones estructurales, en construcciones de pieles de fachada, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación es infinita y estoy hablando solo de la arquitectura. Pasamos ahora al campo de la composición, entendiendo la composición como la armonía que existe entre partes de un todo. Y en este caso, si tomamos como todo un cuadrado, vemos que podemos componerlo a partir de dividirlo en tercios, como vemos aquí, un tercio, un tercio, un tercio. Lo podemos hacer a partir de sextos, un sexto, dos sextos, tres sextos, generando un centro o un cuadrado central desplazado del punto medio, que también es interesante. Lo podemos también hacer a partir de proporciones áureas, como lo vemos aquí, entendiendo la proporción áurea como la vimos anteriormente y generando una proporción mucho más interesante. Lo podemos hacer a partir de doceavos, un doceavo, tres doceavos, ocho doceavos. Lo podemos hacer a partir de cuartos, un cuarto, dos cuartos, o de quintos, un quinto, dos quintos y dos quintos. Las proporciones pueden ser cualquiera. Lo interesante es saber cuál es la norma que lo rige para poder transformarla y aplicar sobre ella. Obviamente podemos combinarlas estas para poder entender y generar distintas situaciones y lo podemos hacer tanto en elementos bidimensionales como lo estuvimos haciendo hasta ahora o en elementos tridimensionales como por ejemplo puede ser un cubo u otro elemento tridimensional. También estas relaciones las podemos ver en espirales que se van conformando por la medida de, por ejemplo, un hexágono. Hexágono regular, en este caso, es una forma sumamente noble porque está compuesta de 6 triángulos equiláteros, con lo importante que son los triángulos equiláteros. Y aquí vemos cómo nosotros podemos generar una espiral a partir de trabajar con hexágonos que van reduciendo en su lado a mitad. Vemos que, por ejemplo, este primer hexágono y este segundo hexágono tienen una relación de lado sobre 2. Cada lado del próximo hexágono es la mitad del anterior. Y así se va construyendo una espiral
que va trazando líneas que van vinculándose unas y otras. También lo podemos hacer con otra proporción de lados, que en este caso serían los 2/3, y vemos de nuevo cómo podemos ir generando estas espirales sumamente interesantes a partir de relacionarlos unos con otros. Estas son búsquedas que nosotros vemos de manera bidimensional, pero esto lo podemos trasladar a tridimensiones y van a generar resultados sumamente interesantes. También podemos trabajar con espirales para poder buscar centros, puntos de atención. En este caso la espiral del triángulo es una de ellas, pero también existe la espiral de los triángulos áureos, un triángulo que está conformado por lados que guardan una relación áurea, una proporción áurea, y que a partir de empezar a vincularlos unos con otros podemos generar estas espirales sumamente interesantes. Lo mismo podemos hacer con la sucesión de Padovan, otro tipo de sucesión que tiene que ver también con la suma de elementos, pero de otra manera distinta a la que proponía Fibonacci, y que acá la podemos representar de manera geométrica a partir del uso de triángulos equiláteros. Vemos cómo cada triángulo equilátero es la suma de dos triángulos anteriores. Por ejemplo, este triángulo es la suma de este lado con este lado, la de este triángulo es la suma de este con este, y de esa manera ir controlándolo para formar esta espiral. ¿Cómo es esta sucesión? Bueno, aquí la sucesión de Padovan comienza con tres números 1, 1, 1 y 1, y el siguiente número se conforma con la suma de los dos primeros. O sea, 1 más 1, 2. Este 2 va a ser este 1 más este 1. Este 3 va a ser 2 más 1. Este 4 va a ser 2 más 2. Este 5 va a ser 2 más 3. Este 7 va a ser 3 más 4. Este 9 va a ser 4 más 5. Este 12 va a ser 7 más 5. Y así sucesivamente. De esta manera nosotros podemos encontrar los lados de los triángulos que están conformando esta sucesión y espiral de Padovan para poder, de nuevo, generar una búsqueda de puntos de contacto y generar proporciones que nos permitan a nosotros trabajar sobre esas proporciones y a partir de eso componer. Esto fue todo por esta clase. Muchas gracias.